Y comenzamos con el episodio 27 del Solo Podcast. Y estamos Joe, Crossjack, y como cada semana vamos a mandar saludos a toda la Solo Banda. Recuerden que estamos en el grupo de Comentemos Cómics Cabrones, donde estamos revisando cómics, series de televisión, películas. Ahí estamos toda la banda haciendo desmadre. Y pues vamos a empezar mandándole saludos al Solo Cuate Mayor, que creo que esta semana no va a tener sección, ya se le olvidó que tenía que mandar cápsula. Al Solo Cuate Mayor Edsel, a David, a Enrique Hurtado, a Antonio Cruz, también a Gabo Velázquez, a Alberto Morales, a Javier Ramos, a Joaco Enro, a Leonardo Navarro, a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial, que también Don Armando es el administrador del mejor grupo del mundo mundial DC Multiverse México. También a Dave Odinson, no se nos olvide mandarle saludos a él. También a Spidey 2099 hasta Twitter, que la otra vez se quedó sin comentarios. Se le olvidó que tenía que mandar los comentarios y ya no alcanzó a salir en la grabación. Y también a Edgar Vázquez, que ya por fin revivió. Ahí nos pidió saludos hasta Texcoco. Y de igual manera al traidor mayor Jafet, saludos a él también. Y pues vamos a empezar también, antes de que se me olvide, con recordarles que pues este podcast lo pueden escuchar en YouTube, tanto en video con imágenes, así como en solo audio con una imagen fija. También estamos en Spotify, que ya tenemos las dos cuentas, ya estamos ahí subiendo más episodios, en iTunes, en iVoox, en Castbox, también en Anchor, que ya no se llama Anchor, ahora es Spotify for Podcasters o algo así. También en Amazon, en Amazon Music, para que nos escuchen con su Alexa. En Deezer también ahí andamos. Google Podcast ya no existe, ese les dije es el que se convirtió en YouTube Music. Y también en Good Podcast también ahí andamos. Entonces todas son las opciones para escucharnos, y obviamente también la descarga directa, que es la primera opción que se pone al momento de subir el episodio. Y pues ahora sí, pasando a Cochino Español, esta semana fíjense que hubo filtraciones, me llamó mucho la atención que hubo material pues más o menos interesante, como por ejemplo van a traer Panini la miniserie de Sentry, que es un hardcover, va a costar 419 pesos y es parte de la línea Marvel Vintage, es de Paul Jenkins este cómic, que pues la neta 400 pesos por un cómic de Sentry, yo creo que pues lo están haciendo por la película de Thunderbolts, donde se dice que sale el personaje, pero pues no mucha gente conoce a Sentry o todavía no lo conoce, entonces yo creo que es un poquito arriesgado traerla tan cara. Creo que la pudieron haber sacado en un tomo pasta blanda, creo que hubiera funcionado mejor, pero bueno. Luego también le van a seguir con el Doctor Strange, la vida del Doctor Strange de Jerry Dugan. Me parece que esto tiene que ver con el regreso del personaje después de su muerte, donde Clea estuvo siendo la hechicera suprema. Luego otro tomo de X-Men Legends, el tomo 4, continúa Avengers, continúa Detective Comics, que es Nocturne Batman, no sé, creo que pues es ya lo que sigue con, me acuerdo que era Mariko Tamaki o no recuerdo quién era, no, es Ram, un cómic de Ram. Luego, fíjense, este estuvo curioso, este creo que fue uno de los anuncios que llamaron más la atención. Van a sacar en grapa, entre comillas en grapa, Batman The Last Halloween, pero es el número 0, o sea, porque ahorita en Estados Unidos va publicado hasta el número 3 de esta miniserie. De hecho, pues ustedes saben que la estoy comprando y he estado subiendo los videos a YouTube, pero aquí se trata de el Batman The Long Halloween Special, que luego se convirtió, ya cuando salió, este cómic salió hace 3 o 4 años, no, 3 años, fue el último que hizo Tim Sale, que fue pues esta historia donde vimos a Harvey Dent y a Hilda Dent y al Calendar Man. Pero ahorita que ya se está publicando The Last Halloween, se convirtió, lo volvieron a editar, pero ahora como The Last Halloween número 0. Entonces eso es lo que se va a publicar en formato de grapa, va a costar 79 pesos. Y pues ya decían que a lo mejor iban a traer al parejo de las Halloween, pero no, yo tengo entendido que DC es un poquito más precavido en el tema de las publicaciones, entonces tiene que pasar cierta cantidad de meses, me parece que son 8 o 9 meses para que un licenciatario pueda traer un cómic que ya se lanzó directamente DC. Entonces, pero este número 0, les digo, de Last Halloween 0 ahora, y que antes era el The Long Halloween Special, pues se publicó hace 2 años, entonces está libre para publicarse. Creo que fue poco, creo que todavía no ha habido grandes filtraciones de lo que se traerá, o más bien es complementario a lo que les dije hace 15 días, pero pues está interesante. Yo creo que son buenos títulos, y sobre todo ese de Long Halloween, yo creo que pues es el preludio a que se publique ya posteriormente
la serie nueva que está saliendo ahorita en Estados Unidos, que pues ya les digo, han salido 2 números y ha estado muy buena. ¿Qué más les puedo platicar en cochino español? Bueno, fíjense, estuve leyendo unos cómics en inglés, pero que ya se publicaron en español. Tiene que ver con el tema del episodio pasado, que fue Venom, el Venom de Donny Cates. Estaba leyendo esta antología de Carnage, Black, White and Blood, que fueron 4 números que salieron de diversos autores escribiendo historias de Carnage. Esta me parece que ya la trajo Panini, creo que está baratillo, cuesta menos de 200 pesos, y ha sacado también la de Moon Knight, y no me acuerdo, creo que es la de Darth Vader, ya la publicaron, que también la de Darth Vader yo la tengo en inglés. Pero hay 2 historias dentro de esa antología. Una la hace Donny Cates, escribiendo Donny Cates, que es una historia que tiene que ver con el arco de cuando Venom estuvo en la isla, la isla de Venom, que les recuerdo que en el episodio anterior les platicaba que ahí es una parte donde Eddie tenía los 2 simbiotes, tenía a Venom y a Carnage, entonces se quería deshacer de Carnage, se va a la isla, esta famosa isla donde peleó contra Spider-Man en aquel número que dibujó Eric Larsen, y pues aquí lo que nos van a presentar es que sí sobrevive un cachito de Carnage, impregna un tiburón, entonces vemos un tiburón Carnage bien chido, luego ya anda poseyendo gente para, según Carnage va a regresar, pero aquí la historia, como es una historia corta, lo que nos presentan es que para cuando ya llega Carnage a agarrar suficiente fuerza, este simbionte para poseer al tiburón y tratar de salir, regresar a la civilización y hacer caos, pues ya estamos en la parte donde Eddie ya es el King in Black, entonces pues prácticamente se deshace de ese cachito de Carnage. Obviamente no era lo último que íbamos a saber del personaje, pero también fue como una especie de preludio a lo que vendría después ya con Carnage tratando de ser el King in Black. Eso se me hizo muy chido. Esta historia corta de Donny Cates, darle este cierre también a Carnage en su etapa. Y por otro lado hay otra historia que también escribe, pero aquí es Ryan Stegman el dibujante, pero escribiéndola la dibuja otro fulano, que también va a ser una especie de epílogo, pero para lo que vimos ya en el penúltimo arco de este run, que fue la parte donde Eddie y Dylan se van a otra dimensión. Aquí lo que vemos es que está Dylan dormido y llega su mamá Annie, la ex esposa de Eddie, que estaba muerta en este universo, pero que en el paralelo ella era Venom. Entonces llega con su traje, que les decía que traía el traje del Venom de Flash Thompson, y de hecho hasta el Dylan dice: tú no eres mi mamá, tú eres la mamá de Codex, que era el Dylan alternativo. Y pues ella le platica que ya lo pudo revivir porque se quedaba en coma esta versión alternativa de Dylan. Lo revivió con Carnage y ahora sí ya, de hecho ella está infectada con Carnage. Vienen a conquistar esta nueva tierra y pues ahí tienen un enfrentamiento con Venom también. Es una historia que es así, en su momento no le entendí nadita. Creo que hasta incluso la de Donny Cates sí le podía entender un poquito más porque pues no era tan complicada de entender si no habías leído el run, pero esta sí me sacó bastante de onda. Hasta ahorita que ya la pude leer, ahora que ya me sé toda la historia de Donny Cates, pues sí le rescaté un poquito más. Pero sí, fíjense, estuvo interesante ver que estos 2 autores que le dieron tanto al personaje regresaran para esta antología de Carnage. Estuvo bien, creo que fue un cómic que vale muchísimo la pena. Y pues ahora, ¿qué más les puedo platicar? Pues traigo sección de Comentemos Manga. Ahora sí que cómics no tuve mucha oportunidad de leer en esta quincena porque los preparé para el tema principal, los vamos a ver más adelante, pero pues vamos a pasar a Comentemos Manga. Y aquí lo que les voy a platicar es que fíjense que esta semana que estoy grabando se cumplió el 40 aniversario de Dragon Ball. Está chistoso esto porque pues... bueno, ni tan chistoso, pero pues falleció lamentablemente Akira Toriyama, ya no alcanzó a llegar al 40 aniversario. Ahorita se está emitiendo este anime de Dragon Ball Daima, que sinceramente no lo he visto, no me llama para nada la atención, pero sí he estado viendo episodios así random, luego de repente los ponen en la tele del Dragon Ball clásico, también ahí están pasando capítulos de Dragon Ball Z, entonces son series con las que uno ha crecido durante tanto tiempo y que hayan pasado 40 años desde su primera aparición en la Weekly Shonen Jump. Yo me acuerdo haber visto Dragon Ball desde que estaba chavillo, desde el Dragon Ball original, todo este tema de pues el origen, luego los primeros torneos de las artes marciales, igual lo de la Patrulla Roja, que nunca fue mi favorito. De hecho creo que la parte que menos me gusta del Dragon Ball clásico fue todo ese relleno que ocurre cuando
después del tema de Uranai Baba, cuando Goku tiene que entrenar para su segundo torneo de las artes marciales, aquel donde aparece Ten Shin Han, todo ese relleno, porque fueron capítulos y capítulos de Goku dándole la vuelta al mundo. De hecho, no podía usar la nube voladora. Yo me acuerdo que sí me llegó a fastidiar. Luego pasa la parte de Ten Shin Han. Luego inmediatamente se regresan a lo de Piccolo Daimaku, que también fue una parte muy importante. Pero a mí, no recuerdo si lo dije en aquel episodio que grabamos del Dragon Ball original. Para mí, la parte que más me gusta de la versión clásica es el tercer torneo de artes marciales, cuando Goku ya crece y tiene que pelear contra Piccolo en la final. ¿Por qué? Porque ya después de haber leído el manga, sí siento como todos los caminos llevaban a esa conclusión épica. Todos los arcos se juntan, van a esa batalla y vemos cómo pues todo lo que había logrado Goku durante esos 16 tomos de manga y aparte pues el hecho de haber salvado a la tierra de Piccolo, la venganza de Piccolo Jr., todo eso cae en este torneo y realmente fue una parte que me gustó mucho como una conclusión. Yo creo que si ahí hubiera terminado Dragon Ball hubiera estado bien, pero luego también tuvimos el Dragon Ball Z, que también lo mencioné en el episodio, que no es un manga aparte, sigue Dragon Ball, y también ya con el paso de los años me di cuenta que fue una decisión muy inteligente de Akira Toriyama el haber presentado después pues todo ese tema de la raza Saiyajin, también lo de Freezer, que fue insufrible sí para nosotros que lo vimos en televisión. Por ahí están los memes de cuando Goku se iba a transformar en Super Saiyajin y lo regresaban al primer capítulo donde salía Gohan. Pero luego también el hecho de todo ese relleno para llegar a Namekusein, no, para mí también de por sí para mí fue insufrible de niño. Ese relleno de Goku dándole la vuelta al mundo para el segundo torneo fue más insufrible. Todo ese relleno de Gohan con el señor Robot y queriendo regresar a su casa con su mamá, todo ese entrenamiento para la saga de los Saiyajin y luego todavía más el relleno que tuvo para llegar a Namekusein. Entonces pues sí, son cosas que tuvimos que sufrir, que ahorita ya las nuevas generaciones no lo hacen porque o se brincan los capítulos o pues ya los mangas ya no los adaptan en series largas. Son raros los animes que son así. Creo que solamente One Piece es el que permanece así. Todos los demás mangas adaptados a anime los hacen por temporadas para solamente adaptar los arcos oficiales del manga o de plano cortar todo eso. Pero sí, pues así está la cosa con este tema de Dragon Ball. Este tema de Dragon Ball lo quisiera ligar mucho con otro tema que traigo, porque también aquí sí tuve oportunidad de leer los primeros 2 tomos de Ranma y medio. Ya ven que también teníamos el tema de la serie de Netflix, que el doblaje, que si no estaban las voces originales, todo eso. Y yo no había comentado nada del manga porque la idea es empezar a reseñar los tomos de Ranma y medio en el canal de YouTube, porque no encontraba los primeros tomos. Yo tengo el manga completo, no había encontrado los primeros tomos, ya los encontré, ya los empecé a releer y tuve oportunidad de releer los primeros 2, que son los que nos presentan la historia, pues cuando Ranma llega a la casa de Akane, que le explican que pues que con el agua se convierte en mujer y su papá se convierte en el panda. Vemos como estos primeros choques que tiene con Akane, luego cuando van a la escuela y que Akane, pues a pesar de que es una chica muy ruda, tiene muchísimos pretendientes, incluyendo a Kuno, que fue uno de mis personajes favoritos de los 90s en el anime, Kuno Tateiwanki. Y vemos cómo pues tiene que lidiar Akane con todo esto, con la llegada de Ranma, que Ranma pues es experto en artes marciales, derrota a Kuno en una batalla muy muy chistosa. Y esto hace que todos los personajes ya no quieran tener nada que ver con Akane. A pesar de esto se siguen llevando mal. Luego ya en el tomo 2 vemos cuando llega Ryoga, el rival de Ranma, que va a aparecer durante todo el manga, que al principio solamente era rival de Ranma, luego descubrimos que se convierte en puerquito también con el agua fría, y ahí cuando se hace este cerdito se vuelve la mascota de Akane. Ella nunca se da cuenta que él es Ryoga, se llama Pechan, le pone ahí Pechan, y pues ahí está el celo que tiene Ranma de que luego Ryoga ande ahí convertido en puerquito y que sea la mascota de Akane, que lo trate muy bien. Y creo que el tomo 2 se termina cuando llega Kodashi, que de hecho creo que es lo que está saliendo ahorita, el día que estoy grabando es lo que está saliendo en el anime, cuando aparece la hermana de Kuno,
que es Kodachi, que estudia en otra escuela y que es una artista de gimnasia, pero es una gimnasia de combate, le llaman. Entonces usan los objetos que usan usualmente en la gimnasia rítmica y gimnasia artística, pero para pelear. Eso también se me hizo muy chido. Creo que fue un elemento que a mí siempre me gustó de Ranma, que a pesar de que sea una comedia con romance y todo eso, siempre estuvieron los elementos de las artes marciales. Y pues ahí justamente se termina este tomo 2, que es en lo que les digo, ahorita creo que es lo que está saliendo en el anime. Pero sí les quería platicar mi experiencia personal tanto con Dragon Ball como con Ranma, porque yo creo que el primer manga, así tal cual manga que yo leí, no sé si ya lo había platicado aquí en el podcast, fue uno de Ranma y medio. Me acuerdo que era cuando salían estos mangas se llamaba Editorial Tucán Manga, que los sacaban en formato de revista. Me acuerdo que por mi casa se ponía un mercado donde vendían, pues, obviamente todo lo que venden en los mercados de pulgas y todo eso. Y me acuerdo que había un señor que vendía revistas. Entonces un día me tocó ver uno de Ranma, yo lo compré, yo veía la serie y sí me sorprendió mucho porque era, en esta revista estaban en formato cómico, o sea, se leía de izquierda a derecha, no como los mangas y tamaño grande. Estaba espejeado y me acuerdo que era este capítulo de la pelea con Ryoga cuando le corta el cabello a Kane. Yo creo que todo el mundo debe de acordarse de esa secuencia que Ryoga avienta una cinta que se hace así como un cuchillo, lo manda a volar y Ranma se empieza a pelear con Akane. Akane se voltea y cuando se voltea pasa esta cinta cuchillo y le termina cortando el cabello. Entonces dije, ok, sí me acuerdo de este episodio de la serie. Entonces yo pensaba, en ese momento yo estaba muy chavillo, no entendía muy bien cómo funcionaba lo del manga y todo eso. Yo pensé que dije, pues es una persona que se dedica a pasar de la serie a un cómic o algo así. No, nunca pensé que este fuera el material original. Luego también me acuerdo, pues es un manga todavía más adelante de Ranma. En un Soriana me acuerdo que yo me iba a leer las revistas cuando era chavillo. Me acuerdo que me topé otra revista de Ranma y ahí lo que pasaban era cuando Ranma conoce a Mus, que es el prometido de Shampoo, que tiene que pelear con él, pero es en el arco de historia cuando la abuelita de Shampoo le hizo ahí un movimiento a Ranma para que no soporte el agua caliente, entonces no se puede convertir en hombre, siempre tiene que ser mujer. Y cuando reta a Mus, se había podido convertir en hombre por una sola vez, y luego ya cuando lo tiene que combatir tal cual, pues ya otra vez era mujer. Entonces sí me acuerdo también de ese capítulo del anime, y también ahí me tocó verlo en manga. Y de Dragon Ball sí me acuerdo haberme topado también de los que publicaba Beat. Me tocó ver uno de Dragon Ball, pero ya era bien adelantado. Era de cuando cuando Gohan y Goten tienen que entrenar para el torneo de las artes marciales donde va a regresar Goku del otro mundo, que es cuando se les atraviesa esta Videl, que según ellos van a entrenar, pero luego llega Videl para que que Gohan le enseñe a ella a volar. Entonces sí me acuerdo mucho de haber visto ese manga y ese sí se leía de izquierda a derecha. De hecho hasta se me hizo bien chistoso porque les digo, yo era un niño que lo estaba hojeando y dije, qué raro, aquí está el final, pero luego al final del tomo está el principio. Entonces no entendía yo mucho cómo funcionaba de que se leía de atrás para adelante, de derecha a izquierda. Y yo creo que esas fueron las experiencias que tuve con los mangas de Dragon Ball y de Ranma. Obviamente ya cuando los empezó a publicar Panini, que fue por ahí del 2014, me parece que publicó Dragon Ball. Sí me acuerdo que pues en aquel entonces ya estaba grande, ya estaba cambiando de trabajo, pues fue hace 10 años, entonces ya pude empezar a comprar Dragon Ball, de hecho lo tengo completo por Panini. Y también Ranma, me acuerdo también cuando lo anunciaron que fue en una mole, en una de estas convenciones. Y sí me acuerdo haber visto el video de cuando salió el anuncio, todo el mundo se sorprendió de, no manches, Ranma. Y también lo tengo completo. Recuerdo mucho que batallé para conseguir el último tomo, el que tiene a Ranma y a Akane casándose. Se agotó inmediatamente, entonces tuvieron que pasar unos meses para que yo pudiera conseguirlo ya completo. Y ese sí me acuerdo, Ranma lo junté poquito a poquito. Y me acuerdo que creo que lo terminé en una de estos descuentos que luego hace Panini, como el que acaba de pasar del Buen Fin, donde ponen todo bien barato. Ahí fue donde ya terminé de juntar la historia. Igual también me acuerdo que Doctor Slump de Akira Toriyama, ahí lo tengo, no lo he terminado de leer, ese sí también le traigo muchas ganas. Entonces está curioso de que ahorita, creo que también es algo que no les había mencionado, ahorita no estoy leyendo ningún manga. Bueno, sí, el de los 4 caballeros del apocalipsis, que es la
secuela de Los 7 Pecados Capitales. Creo que es el único que estoy leyendo. Y también One Punch Man, pero sale así ya muy, pues como cada 6 meses creo que sale un tomo. Son los únicos 2 mangas que estoy leyendo actualmente, después de que Panini publicara todos estos como Jujutsu Kaisen, también de Tokyo Revengers. No he terminado de leerlo, ya terminó, fíjense, tengo creo pendiente los últimos 2 tomos, nada más que no los encontré en línea. O sea, para comprarse en línea en Amazon creo que ya se agotaron, hay que buscarle. Y también, ¿cuál otro? Pues Caballeros del Zodiaco ya no están publicando la Final Edition, creo que ya le pausaron tantito. ¿Cuál otro tengo completo? Los 7 Pecados Capitales no lo he terminado de juntar. También tengo, pues ustedes saben que Uzumaki, Saint Show nunca lo terminé, creo que ahí lo voy a leer. Caballeros del Zodiaco sí lo tengo completo. Yu-Gi-Oh también lo tengo completo, que nunca hice el video del último tomo. Había un español, fíjense, saliéndome tantito del tema, había un español que siempre estaba poniendo gorro en el canal de YouTube quería que nosotros, los del CC Podcast en aquel entonces, le compráramos los tomos y se los mandáramos a España. Así, oigan, ¿me pueden mandar los tomos? Yo se los pago, sí, seguramente. Entonces le decíamos, hombre, vato, nosotros no somos tiendas, somos un podcast. Y me acuerdo que era bien gorroso porque me acuerdo que hice el video del Eternauta, del cómic del Eternauta, que también lo platiqué aquí en el podcast. Y pues yo bien emocionado por haber leído esa obra tan de culto argentina y haber hecho la reseña. Y luego me aparecía que tienes un comentario en el video del Eternauta y era el español ese, ¿para cuándo sale la reseña del último tomo de Yu-Gi-Oh? Y que me encabroné, me acuerdo que me encabroné tanto que nunca hice ese video. O sea, ustedes pueden encontrar las reseñas de todos los tomos donde platico el manga de Yu-Gi-Oh, el Yu-Gi-Oh original, y nunca hice el del último tomo, nomás para que se le quitara ese español. Pero bueno, es más o menos lo que me ha tocado vivir con estos mangas. Y pues yo creo que ya con eso concluimos esta parte de Comentemos Manga y vamos a pasar a la nueva sección, la que les gusta también a los podcasts cochinos de películas de terror que nos critican. Estoy hablando de Comentemos Terror Cabrones Forever. Y aquí les voy a platicar de una película que me tocó ver esta semana. Sinceramente tenía muy pocas expectativas. Me acordé después de haber visto, incluso hasta me arriesgué, porque ustedes saben que vi esta película de La Trampa, la de Shyamalan, que no me gustó. O sea, tenía muchas esperanzas y no me gustó para nada. Y me estaba acordando que no había hecho Shyamalan 2 películas este año, pero no, la otra no era dirigida por Shyamalan, era producida por él. ¿Por qué? Porque resultó que era el debut de su hija como directora. Y no estoy hablando de su hija esa que salió en La Trampa, la que era Lady Raven. Esta es su otra hija, porque creo que tiene 2 o 3. Y aquí Shyamalan Jr., la hija, nos va a platicar esta historia que se llama The Watchers. Los vigilantes, los observadores, pero que en español le pusieron los observados. Entonces sí está curioso. Aquí la película la protagoniza Dakota Fanning, que también yo tenía ya varios años que no la veía. Creo que ahorita ya tiene ya 30 años. Y pues sí, ya cambió mucho a esta niña que yo vi en esta película que hizo con Brittany Murphy, que nunca vi en La Guerra de los Mundos porque nunca la he visto completa. Ahí les confieso que nunca vi esa película de Steven Spielberg. También la vi en cuál otra, en la de esta que hizo con Sean Penn, la de el vato que tiene pues retraso mental, que tanto le criticaron a Sean Penn, y en muchas otras películas que salió esta Dakota Fanning. Entonces aquí lo que nos van a presentar es que es una chica que es estadounidense pero vive en Irlanda, me parece que es Irlanda o Escocia, uno de esos 2 países, y pues trabaja en una tienda de mascotas. Se llama Mina, esta chica. Trabaja ahí, tiene una vida así como muy solitaria, luego en la noche se va y se pierde, ahí se va a bares y termina amaneciendo con fulanos. Y un día su jefe de la tienda de animales le dice, oye, ocupo que vayas a tal zoológico a dejar este loro, a un perico que de hecho es dorado, muy raro. Y pues ella agarra un carro, se lleva la jaula de ahí del loro y van ahí, tienen que pasar por un bosque, y luego cuando pasan ahí se le apaga así de repente, se baja, luego de repente se pierde en ese mismo bosque y se termina encontrando a otras personas que están ahí, que la terminan llevando a un refugio que ellos tienen, pero tienen que seguir ciertas reglas porque no pueden salir de noche. En este refugio hay un muro que es un espejo, es uno de estos espejos de doble vista de los que utilizan como que los policías. O sea, ellos ven un espejo pero por fuera sí se ve que hay adentro, y pues le empiezan a explicar que
tienen que seguir ciertas reglas porque hay unas criaturas que están en la noche allá afuera observándolos, por eso son los Watchers, y que pues ella puede hacer su vida normal ahí, pero que no puede salir, tampoco puede entrar a unas madrigueras, ya de día no puede entrar a unas madrigueras que tienen ahí afuera. Y pues el detalle es que aquí Dakota Fanning lo que quiere es irse a su casa, se quiere ya regresar. Este bosque incluso llega a parecer que es infinito. Estos personajes le advierten de que no te vayas porque te vas a perder y no vas a alcanzar a regresar para el anochecer, porque si estás afuera de noche te van a matar estas criaturas. Y pues vamos a estar viendo cómo tiene que pues vivir con esto ahora, con este nuevo status quo, convivir con estas personas, que es una maestra que se llama Madeline. Luego está otra chava que se llama Georgina Campbell, que ella yo la conozco porque salió en la serie de Krypton, la que era la de el abuelo de, ¿se acuerdan? La del abuelo de Clark Kent, Segel. Esta chica, Georgina Campbell, lo que hizo fue que interpretó era la mamá del general Zod, se llamaba Lita Zod, pero también era la novia del abuelo de Superman. De hecho, se revela ya más adelante que, por lo menos en esta versión de la serie de Krypton, Zod, el general Zod, era hijo del abuelo de Superman y de su mamá Lita Zod. Entonces era medio hermano de Jor-El, que también de hecho Jor-El nace ahí en la serie de Krypton. Entonces, pero el chiste es que esta chica aquí sale, y también otro chavillo que es el más joven del grupo, y pues les digo, están liderados por esta maestra que es como que la que sigue más las reglas. Y pues obviamente esta chica Mina, Dakota Fanning, pues lo que quiere es salir, empieza a romper las reglas, se da cuenta que estas criaturas que luego las muestran, al principio yo sí me fui con la finta de que nunca las íbamos a ver, algo que hace mucho Shyamalan, pero creo que su hija sí agarró la fórmula ganadora que tiene el director, porque sí tiene muchos elementos shyamalanescos. Creo que les digo, siguió mucho la fórmula, como por ejemplo que vemos que esta chica Mina está muy atormentada, sí se revela por qué está así. Aparte de su pasado tormentoso, vamos a llamarlo así, juega un papel importante para el desarrollo del personaje durante la película. O sea, es algo como lo que vimos en Señales. No quisiera hacer la comparación porque pues Señales para mí es un peliculón, pero vemos que luego lo que ha vivido le sirve para poder librar lo que le va a ocurrir. Luego también tiene ahí un misterio con unas criaturas que no les voy a spoilear de qué se trata. De hecho está basado incluso en un libro, creo que sí, es una novela también de Watchers. Pero se me hizo una película muy interesante. Obviamente es de un perfil muy bajo y pues la gente tiene ciertas expectativas al ser la hija de Shyamalan. Se llama Ishana Night Shyamalan, pero me pareció buena. Creo que les digo, se decidió irse por lo básico de su familia, por el estilo de su padre, y pues es una película entretenida. Sí me gustó muchísimo más de lo que me gustó la de La Trampa, muy a pesar de que ustedes saben, creo que ya lo mencioné en el episodio, creo que fue en el de Sandman, chequenlo para no spoiler la película de Watchers. Yo mencioné que no soy tan fanático de este estilo de folclore, porque sí tiene algo que ver con el folclore, de este folclore que luego manejan cineastas como Guillermo del Toro o escritores como Neil Gaiman, que tiene que ver con pues este folclore de que luego las razas son como desterradas o que son apartadas por el paso del hombre. Ya con eso les dejo ahí. No soy muy fanático de ese movimiento que se presenta luego en las historias, pero aún así creo que vale muchísimo la pena The Watchers. Pues es una buena recomendación por si no tienen algo que ver. Eso sí, creo que en la primera media hora dura como 1 hora y media, más o menos 1 hora 40. La primera media hora sí es un tantito lenta, pero ya nada más llega esta chava al bosque y empieza a ver lo que le ocurre. Ya empieza a agarrar un ritmo. También se me olvidaba decir, tiene un giro shyamalanesco al final. Como a los 20 minutos antes de que se termine la película, pasa algo de que uno dice, pues ya se acabó la película, ¿o no? Y nada, todavía le faltaba pues más desarrollo y vemos ahí, les digo, creo que sí. Ahora sí que podría decirse que la manzana no cayó muy lejos del árbol, pero pues esperemos que también se atreva esta chica a hacer proyectos un poquito más desafiantes al estilo clásico de Shyamalan, que ahí nos presente algo innovador. Entonces pues ahí está la recomendación también de The Watchers o Los Observados, como le pusieron. Esta la pueden ver en HBO Max, en el Max, ahí está disponible. Y pues qué más les puedo platicar. Saben que sí los voy a platicar ahí rápido antes de pasar a las carillouturas. Vi el documental de Superman, la historia de Christopher Reeve, que había estado en el cine. De hecho yo ni me enteré cuando estuvo en el cine, nomás vi que la iban a poner y que la iban a poner, pero nunca me fijé en qué fecha iba a estar.
creo que era exclusiva de Cinépolis si no me falla la memoria, pero fíjense que sí me gustó mucho el estilo donde presentan este documental. Es un documental, lo hace HBO con, creo que hasta CNN tiene algo que ver con el documental, y pues sí, es tal cual la vida de Christopher Reeve. Empieza fuerte porque los primeros 10 minutos vemos como que un resumen de lo del accidente cuando pues pierde el movimiento en su cuerpo, y luego ya después de eso ya ponen los créditos y todo esto, y vemos poco a poco ya pues la historia tal cual del actor. No se van tanto a su infancia y todo eso, sino se van más o menos como que al tiempo donde ya era actor de teatro en Nueva York. De hecho era muy amigo de este actor, no recuerdo ahorita el nombre, el que salió en Una pareja de idiotas con Jim Carrey. Ahorita no recuerdo el nombre de este actor, pero incluso ahí cuenta anécdotas de ay, fíjate que no te vayas, de que iba a ir a hacer lo que viene siendo la audición para Superman, y que le decían, no vayas, no te vendas, tú sigues siendo actor de teatro, si vas y te ganas el personaje de Superman o un papel en la película más bien, te estás vendiendo al conglomerado, ¿eh? Entonces sí, y al final regresó, y ¿qué creen? Me dieron el papel de Superman. Es Jeff Daniels, es el actor. Y pues sí, resulta que vemos pues cómo gana el papel, platica cosas que todo el mundo sabemos el documental, como cuando tuvo que hacer el acondicionamiento físico porque estaba muy flaco, que fue David Prowse, el actor que hizo de Darth Vader, el que le hizo la rutina de ejercicios, toda la filmación de la película. Pues las dudas que tenían porque era un actor desconocido, y aparte ahí estaban Gene Hackman y Marlon Brando, cómo le afectó al convertirse en Superman. Luego vemos ahí cómo conoce a su primera esposa, que es la madre de sus hijos mayores. Luego cómo tiene una relación de cierta manera tormentosa con ella, porque de hecho ahí lo justifican porque hasta te dicen que Christopher Reeve, su padre, tuvo varias esposas. Entonces como que él nunca tuvo una estabilidad, él nunca tuvo un modelo de estabilidad en relaciones en su vida. Entonces pues podría decirse que siguió el mismo camino que su padre. Luego también ahí muestran, pues luego ya cuando conoce a su segunda esposa, cómo vive después de todo el éxito que tuvo con Superman. Luego ya como que empiezan a caerle unos papeles un poquito pues más discretos. Luego también está curioso, y hasta de cierta manera irónico, que resulta que Christopher Reeve es alérgico a los caballos, ahí lo dicen. Resulta que grabó una película donde tenía que a fuerza cabalgar, y se ponía inyecciones para las alergias todos los días. Entonces pues después de eso como que le agarró el gusto a la cabalgata, y pues ya saben a lo que lo llevó. Luego también ya pues obviamente vemos lo del accidente. Él era muy amigo de Robin Williams, también ponen muchas partes de cómo lo apoyó Robin Williams en su momento. Cuando él apareció en los Oscars después de su accidente, que fue un momento así muy importante, cómo empieza con estas campañas para ayudar a la gente que está en su misma situación. Las partes también polémicas, también eso también estuvo fuerte, lo que ponen lo de las polémicas cuando pues él decía que con los tratamientos la gente iba a poder volver a caminar, pues así él lo aseguraba. Que a lo mejor era su optimismo, que tiene un optimismo muy grande, pero pues sí era medio ilógico y medio irreal que fueran a descubrir una cura tan pronto. Y pues hizo unas campañas publicitarias que pues hubo gente que no le parecieron. Luego incluso creo que por eso hicieron una parodia de él en South Park en su momento. Creo que ya entiendo por qué la sacaron, porque yo creo que fue por esta polémica que hubo en Estados Unidos. Luego también ponen lo de su muerte, el legado que tienen sus hijos con su fundación y todo lo que ocurrió, incluso lo que le ocurrió a su segunda esposa, que falleció pocos meses después de lo que le pasó a Christopher Reeve. Entonces pues es toda una historia de vida lo que vemos en este documental. La neta se lo recomiendo mucho. De hecho creo que ya anunciaron que lo van a poner en la HBO Max próximamente, creo que en diciembre. Entonces pues sí se lo recomiendo. Creo que fue una historia muy padre de ver toda la vida de Christopher Reeve. Creo que lo único que no me gustó, y ya de manera muy personal, es que luego como que las transiciones entre escenas las ponen como en una especie de hombre, así que estamos viendo como un hombre, y vemos que se está consumiendo como en kriptonita. O sea que por ejemplo que ponen que las lesiones de Christopher Reeve, y ponen a este mono generado en 3D, que luego se empieza así como cuando a Superman le ponen la kriptonita, que le empiezan a verse las venitas verdes y todo eso. Entonces como que se fueron muy muy por eso de como
hacerlo muy gráfico, como que lo que derrotó a este superhombre fue la kriptonita. Entonces como que creo que eso estaba de más. Sí fue pues una ayuda gráfica, pero sí creo que no estuvo tan chido. Pero fuera de eso se me hace un excelente documental. Entonces ahí está la recomendación también de Superman, la historia de Christopher Reeve. Y ahora sí, pues vámonos a las carillauturas, que de hecho vamos a platicar nuevamente de Superman con la película de El Reino de los Supermanes. Así que pues escúchenlo y luego ya regresamos para el tema principal. ¿Qué crees que estás haciendo? En este momento, respondo a una pregunta formulada por Lex Luthor. De acuerdo. Bueno, aquí va otra. ¿Por qué rayos estás aquí? Lex Luthor es un conocido criminal, y estos deben ser erradicados. Ríndete ante Superman, Luthor, y esto terminará. Es suficiente. Quizás no estemos de acuerdo, pero ante la ley, Lex Luthor no es un criminal. El Estado de Derecho es algo que no debes romper. Y para la justicia eso es un derecho, incluso para el peor de todos. ¿Y quién rayos eres tú? Soy Superman. Solo hay un Superman. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a las carillauturas, la sección del Solo Podcast donde hablamos de animación, y como se les había prometido en nuestro último episodio, toca revisar una de las películas que a mi parecer es de las que salvan esta versión del universo animado de DC Comics basada en Nuevos 52. Estoy hablando de la película Reign of Superman o El Reino de los Supermanes, una película que por el nombre pueden darse cuenta que adapta esta historia noventera que siguió el arco de la muerte de Superman, donde se nos presentaba a 4 nuevos personajes que se hacían llamar Superman, que ellos eran el verdadero Superman que regresaba de la muerte después de el combate que tuvo el Hombre de Acero contra Doomsday. Aquí esta película fue dirigida por Sam Liu y escrita por Tim Sheridan y por James Craig, dos escritores que se nota que aquí ya en este año 2019, donde se lanzó la película, ya estamos cada vez más cerca del final de esta etapa que les mencionaba basada en historias de Nuevos 52, y poco a poco empiezan a tomar el control estos autores de las películas que van a ser las películas que estén basadas en el Tomorrowverse, el siguiente universo de películas. En el caso de lo que viene siendo los actores de voz, vamos a tener el regreso de el cast que vimos en la película anterior, la de la muerte de Superman. Regresa Jerry O'Connell como Clark Kent, Superman. Rebecca Romijn, su esposa, regresa como Lois Lane, que aquí ya tiene un papel un poco más activo. De hecho, me gusta mucho esta versión de Lois Lane que vemos en esta película. De igual manera, Rainn Wilson regresa como Lex Luthor. El famoso Dwight de The Office también hace su regreso. Y aquí vamos a tener la incorporación de los 4 Supermanes que llegan. Primero vamos a tener a Connor Kent, Superboy, que pues ustedes saben que era un clon de Superman que estaba controlado por Industrias Luthor. Aquí va a ser interpretado por nada menos que Cameron Monaghan, que muchos lo recuerdan por haber sido el Joker de Gotham y por hacer a este Jedi en los videojuegos nuevos que aparecen de Star Wars. Luego también tenemos a Chris Williams interpretando a John Henry Irons, que también ya lo vimos en la película anterior, pero que aquí ya toma su identidad de Steel. Chris Williams, muchos lo conocerán como el actor que interpreta a Black Lightning, que de hecho creo que ya en ese momento ya había salido la serie de televisión de este personaje. De igual manera vamos a tener a Patrick Fabian, que creo que la mayoría lo va a ubicar como Howard, el personaje de Better Call Saul, que sí tuvo un final medio macabro. Este actor, pues yo me imagino que por el prestigio que había ganado en aquel entonces por Better Call Saul, interpreta nada menos que al villano, al mejor Superman de todos los tiempos, a Han Henshaw, el Superman Cyborg, que va a ser el gran antagonista de la historia. Y por último, Charles Hadford va a interpretar a
el Erradicador, que de hecho este actor ya había salido en la película anterior, interpretó a Vivo Wybowski, y también de hecho ni siquiera aparece su fotografía. Él fue Chaz en la serie de Constantine, aquella de Matt Ryan que nada más duró una temporada, ahí para que lo ubiquen si vieron esta serie. The Reign of Superman tal cual no es una adaptación al 100% de la historia noventera, creo que pues hubiera tenido una forma muy diferente. Aquí va a seguir una historia un poquito más lineal. Vamos a ver cómo después de 6 meses de lo ocurrido en la muerte de Superman, ya aparecieron estos 4 personajes que se hacen con el título del Hombre de Acero. De hecho los vimos en la escena postcréditos de la película anterior, y pues vamos a ver cómo Lois no quiere creer que alguno de ellos es Clark, entonces va a empezar a investigarlos uno por uno. Uno de los primeros que trata de investigar es Superboy. Se mete Lois a una fiesta que está haciendo Luthor. Ahí descubre que es un clon. También de cierta manera descubre que John Henry, que estaba ahí, él es Steel. Vemos esta famosa batalla que se dieron. Ustedes saben que en aquel entonces se dieron muchos enfrentamientos entre los Supermanes. Uno de Erradicador contra Cyborg Superman, también Superboy. Y todos estos desatan el caos por ver quién es el verdadero Superman. De hecho, el Superboy pierde muchos puntos ya que abiertamente se dice que es un clon. Luthor trata de justificarlo diciendo de que pues yo les dije que había traído de vuelta a Superman, pero nunca les dije que era el original. Entonces vamos a ver cómo incluso la Justice League trata de intervenir, ya que Lois se reúne con Diana, que de hecho Diana también es un personaje muy curioso aquí en la película porque pensaba que Lois no la quería por haber salido con Superman, y además de que Lois quería pues compartir el dolor de que ambas amaron a Superman entre comillas, pero no, Lois lo que quería era que le diera información de los Supermanes. Wonder Woman como que le dice que pues que no nos queremos meter mucho en ese tema, pero pues vamos a hacer lo que podamos. Vemos cómo la Justice League trata de escoltar a la presidenta de Estados Unidos, ya que se va a dar el lanzamiento de la Atalaya de la Liga de la Justicia. Pero también vemos que Superboy ahí anda, vemos que aparece el Cyborg, vemos un ataque de los seres de Apocalypse que van a tener un final trágico para la Liga de la Justicia. Aquí de cierta manera el Cyborg, al salvar a la presidenta, toma de cierta manera la ventaja de ser el verdadero Superman. De hecho ya más o menos andaba convenciendo a Lois, igual que ocurrió en el cómic. Recuerden que hay un número, me parece que es Superman, si no me falla la memoria, el famoso número que tiene al Cyborg con la bandera de Estados Unidos, donde Dan Jurgens nos presenta que trataron de convencer a todo Estados Unidos de que este Cyborg era el verdadero Superman cuando salvó a Bill Clinton. Me parece que sí era Bill Clinton. Y aquí de cierta manera se vuelve a ganar la confianza. Vemos que el Cyborg se justifica diciendo que la tecnología kryptoniana lo salvó, que nadie tiene que morir. De hecho, incluso llega a presentar una especie de armaduras para la gente que quiera tener poderes. Crea ahí un ejército, empiezan a proteger a los inocentes entre comillas, pero en realidad lo que está haciendo es que está tomando el control, ya que se revela que en realidad, pues lo que todos sabemos, que en realidad el Cyborg Superman es Han Henshaw, el astronauta que vimos morir en la película anterior, y aquí en esta versión está trabajando para Darkseid. Darkseid, que no lo habíamos visto desde la primera película, la de Justice League War, quiere vengarse de la Liga de la Justicia por lo que hizo, y utilizando a este personaje va a cobrar su venganza haciéndose pasar por Superman, preparando todo para una invasión. Pero pues con lo que no cuentan es que pues vamos a tener también el regreso de Kal-El, que se encontraba en su cohete en la Fortaleza de la Soledad. Me refiero al cohete que utilizó para llegar a la Tierra. Le restauran su vida. De hecho, igual que en los cómics, el Erradicador lo estaba utilizando como catalizador para poder tener poderes. Y también de igual manera pues vemos que este Superman no regresa al 100%, trae su famoso traje negro con el cabello largo. Aún así decide ir a combatir al Cyborg, ya que se revela todo. De hecho Lois también descubre parte de la trampa de este personaje, y vamos a tener un enfrentamiento de estos Supermanes, además de que también los está ayudando Lex Luthor, ya que descubren que la tecnología que utiliza Han Henshaw es de Apocalypse. Luthor ayuda a su manera a traer a la Liga de la Justicia de regreso, que no habían muerto, estaban como atrapados, y vamos a tener un enfrentamiento final entre Superman y Han Henshaw en la Atalaya, donde pues
todo parecía perdido para Superman, pero aquí ustedes recordarán que en el reino de los Supermanes, Superman sin poderes recupera sus fuerzas ya que termina recibiendo unos rayos que pasaron por el erradicador, que sirvió como una especie de catalizador o filtro, pero aquí no que se quisieran para nada complicar. Aquí solamente vemos que como la atalaya estaba en el espacio, le pegó directo la luz del sol y con eso Superman se recargó y ya le pudo dar su merecido al Cyborg Superman. Y pues todo termina con Superman regresando a ser nuevamente el protector de Metrópolis, al mismo tiempo de que también ya tiene ahora una relación con Lois Lane, se aman, ya se andan casi casando, además de que le dan un final feliz también a Connor, ya que lo adoptan los Kent, ya preparan casi todo para lo que va a seguir con los personajes. Y pues de hecho Superman incluso hasta cambia de traje, ya no trae el traje de nuevo 52, trae ahora un traje basado en su versión de Rebirth, que era pues el traje clásico de Superman, solamente que sin los calzones rojos, ya sin el cuello alto. Y pues vamos a ver cómo regresa este gran héroe a la vida. Y también Clark Kent hace lo mismo que en el reino de los Supermanes, donde resulta que estaba atrapado y Superman lo encontró y ya se pudo reunir con su familia. Les digo, es una historia que en lo personal sí me gusta mucho, sí dista mucho de lo que vimos en el cómic, pero creo que se manejó de buena manera, muy diferente a lo que vimos en la película anterior, la de la muerte de Superman. Yo recuerdo haberles mencionado que pues fue muy difícil resumir toda esta trama llena de sentimiento, de momentos tensos en una película de 1 hora 20, a diferencia de esta otra película donde una historia que estuvo tan expandida y tan alargada por tantos meses para dar exposición a estos personajes y pues obviamente también vender más cómics, pudieron comprimir las partes importantes, hacer una versión resumida y pues que no cayera en tantos clichés y cosas complicadas en también una película de 1 hora 20. Entonces aquí yo sí les recomiendo ampliamente esta película de El Reino de los Supermanes. Creo que fue una de las mejores que tuvieron en DC Comics durante esta época, se los mencioné al principio. Y pues no queda más que esperar a la siguiente película, que en esta ocasión se va a tratar nada menos que de, vamos a revisar la lista, Justice League contra los 5 Fatales. Vamos a regresar nada menos que al universo animado de Bruce Timm, ahora con la Liga de la Justicia. Así que pues nos vemos hasta la próxima. Y ahora sí, después de todos estos temas, vamos a pasar al tema principal de este episodio. Me gustaría platicarles que el tema de esta semana surgió debido a que en el episodio anterior, cuando estaba hablando de Donny Cates, me acordé de todo lo que vivió él después de haber tenido este éxito con el cómic de Venom, con lo que le ocurrió después ya cuando estaba haciendo crossover, este otro título que tenía con Ryan Stegman, y pues ya tenía ahí los tomos de crossover, tanto el primero en inglés, lo compré cuando salió, y el segundo de Camite, pero pues creo que pues para hablar de ese cómic no, pues nos sobraría bastante tiempo de este episodio, por lo cual decidí combinarlo con otras 2 historias de Image para traerle las reseñas de estos 3 títulos, pero de cierta manera también los pude ligar muy forzadamente debido a situaciones que ocurren en los 3 títulos, algunas dentro de la historia, otras situaciones fuera, y que a mí, a mi parecer, me hacen pues percatarme de que podría llamarlas muy exageradamente también pues 3 historias trágicas o que tocan temas trágicos dentro de Image. Así que pues vamos a comenzar con estas reseñas. La primera de ellas va a ser el título de Public Domain de Chip Zdarsky, un título que me recomendó mi camarada Calaca. Saludos Calaca, hace un tiempo. Recuerdo que todavía estábamos en el podcast cuando empezó a hablar de Public Domain. De hecho ya se publicó, bueno, se trajo a México porque publicarse oficialmente no. Se trajeron ediciones españolas que se estaban publicando de este título, de los primeros 5 números. Creo que hasta ahí viene como dominio público, creo que así está traducido literalmente. Y este título se lo aventó Chip Zdarsky hace un par de años en la plataforma de Substract, esta plataforma que empezaron a usar muchos creadores para lanzar sus títulos. La he mencionado muchas ocasiones con Tom King, que es donde tiene su título de Love Everlasting, y ya posteriormente, después de haber tenido el cómic en esta plataforma, ya lo publican físicamente dentro de Image.
Chip Zdarsky primero publicó, me parece que hace 2 años, en el 2022, los primeros 5 números, y ahorita en el 2024 pues ya publicó del número 6 al número 10 de esta historia. Él escribe y dibuja todos los números, es un proyecto muy personal y a mí me gustó mucho porque de cierta manera revela, no diría yo que son secretos, pero son cosas que ocurren comúnmente dentro de la industria del cómic. Recuerdo mucho, hace como 8 años yo leí un manga, de hecho creo que también ya lo mencioné en el podcast, un manga que se llama Bakuman. Ese fue de los primeritos que trajo Panini. Y fue hecho por el mismo equipo que realizó Death Note. Entonces son los mismos creadores. De hecho creo que fue el título que sacaron después de Death Note, que de por sí es medio curioso que el equipo de, les digo, estos 2 mangakas sea un escritor y un dibujante, como que allá no es tan común. Y les he platicado que en este manga, que de hecho lo publicó la Shonen Jump, la revista más conocida de manga para chavos, donde se publicó Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, etc. Lo publicaron ahí dentro del mismo y platicaba justamente las aventuras de un chavo, y bueno, pues eran 2 chavos, un chavo que era escritor y un chavo que era dibujante, que se unían para hacer un manga. Entonces de cierta manera ahí los creadores pues mostraban sus vivencias como una especie de fantasía biográfica, donde mostraban pues lo que se sufre, ¿verdad? Lo que se sufre para poder publicar un manga, y más que estos personajes eran unos chavitos que andaban en la escuela y luego se tenían que salir de la escuela, o si querían estudiar, o las desveladas, las jornadas de trabajo para poder sacar el manga a tiempo, aparte de estar compitiendo para que los publiquen y luego para que no los dejen de publicar. Todo eso sale en ese manga de Bakuman, se lo recomiendo mucho. Pero en el caso de Public Domain, aquí vamos a tener, yo digo que sí es la versión americana de lo que está ocurriendo. Esta historia va a comenzar con un personaje que se llama Sid Dallas. Sid Dallas es un señor que fue un dibujante pues exitoso allá en los 80s. Ahorita ya está retirado, vive con su esposa, solamente atiende pues a los fans. Por ahí tiene un fan que le pide, oiga, me firma este número, este key issue y todo eso, ¿verdad? Pero ahorita lo que tiene más éxito pues son las películas, igual que lo que estamos viviendo actualmente. Y un personaje que él co-creó que se llama The Domain, el dominio, es el que hace más películas. Ahorita se está estrenando una película de él muy exitosa. A él lo invitan a la premiere, le mandan boletos de avión para que acuda ahí a las alfombras rojas, pero obviamente lo tienen así como que en lo oscurito, porque él fue el dibujante. Y también está el otro co-creador, que es el escritor, el que creó los guiones de esta historia, que pues es el clásico personaje que hemos visto muchas veces, el típico viejito ratero, vividor, mal pensado, grosero, que ahí acosa a las enfermeras. Ya sabrán de quién hablo, la versión de esta historia de cierto editor en jefe y escritor de Marvel durante muchos años. Y pues resulta que, por ejemplo, él se lleva todo el crédito, yo soy el creador de los personajes, y a este cuate Sid Dallas pues lo tienen ahí en la sombra. Pero a pesar de eso, él podría decirse que es feliz porque él ama hacer cómics, o sea, es un amor sincero por la industria, por lo que le dio. Sí tiene ciertos detalles, lo vamos a ver más adelante con la familia, como por ejemplo con su esposa, de que dice, oye, pues deberían darte regalías porque todas tus creaciones están en las películas. Y él dice, no, porque a mí me pagaron en su momento, pero pues sí, tienes razón, pero pues yo ya desquité mi trabajo, ya que mi creación está en la pantalla, pues es lo que, pues el gozo que yo tengo, ¿verdad? Y la historia va a despegar cuando en esta premiere este personaje Sid Dallas, este señor, conoce a una chavita que se llama Tanya, que de hecho es coreana. Me llama mucho la atención aquí el dibujo de Chip Zdarsky, porque no sé si él ya está pensando con esta historia en hacer un live action, porque esta chavita a mí me recuerda mucho a esta Aquafina, a la que salió en la película de Shang-Chi. Entonces lo que nos muestran aquí es que esta chava pues es la asistente de Jerry Jaspers, que es el escritor, es el que les decía, el Stan Lee, que es bien gacho y bien culero. Entonces ella pues se emociona mucho por conocer a Sid Dallas. Ella también, al igual que él, a pesar de que es una chavita, tiene un amor muy sincero por los cómics, de una manera muy diferente. También lo vamos a ver conforme avanza la historia, porque a ella los cómics le ayudaron a aprender inglés porque es hija de inmigrantes coreanos. Entonces vemos que ella también pretende ser escritora, por eso de hecho de cierta manera está como asistente entre comillas de este personaje Jerry Jaspers, pero en realidad pues es como que su sirvienta, su esclava,
porque este güey es bien culero y aparte luego le dice, oiga señor Jaspers, ¿cuándo va a poder checar mi guión para que me dé algún consejo? Y él le dice, no, yo estoy ocupado, después, espérate, si quieres espérate. Entonces un día este personaje Jerry Jaspers manda a esta chavita Tania a que revise algo en el sótano, la mandó a que buscara unos guiones ahí para una especie de exhibición donde iban a mostrar pues sketches y guiones hechos por él y todo eso, y ella termina encontrando un documento donde dice que Sid Dallas es el propietario de este personaje de Domain, a pesar de que existe una compañía que surgió a partir de la editorial de cómics. La editorial donde se publicaba este personaje de Domain se llamaba Singular Comics, pero en la actualidad es Singular Entertainment, o sea, ya se está moviendo más a, pues igual que en la actualidad, a películas, series, cosas multimedia. Y pues la trama, les digo, después de esta revelación en el número 1 vamos a estar viendo pues cómo se empiezan a mover los personajes, principalmente los dos hijos de Sid Dallas. El principal, que podría decirse que yo creo que este es el protagonista de la historia, se llama Miles Dallas. Es el hijo de Sid, y pues nos muestran que él pues está trabajando en un periódico como columnista, reportero. No le gusta que lo relacionen con su papá. De hecho lo mandan a entrevistar al actor que hace de Domain y se termina agarrando a golpes con él, lo corren del trabajo. Él es el primero que se entera junto con su papá de este tema de que él es el dueño de The Domain, y obviamente lo primero que él piensa es el dinero. ¿Sabes qué? Vamos a nosotros rápido con Singular Entertainment y vamos a decirle que somos los dueños, que nos tienen que pagar regalías y todo esto. ¿Por qué? Porque mientras va avanzando la historia nos van a revelar que este personaje Miles en realidad tiene un problema de ludopatía, está bien endeudado. Es un problema que ha tenido desde chavo y que pues se ha ganado literalmente que le den golpizas, que vayan los cobradores a madrearlo para cobrarle. De hecho el papá lo salvó ya una vez de una deuda que tuvo, pero ahorita ya tiene una deuda más grande, creo que son como $60,000, y pues sí está en aprietos. La novia lo dejó porque también sabe que es ludópata, y pues cuando se entera de esto lo primero que hace es aventarse a pedirle regalías. Lo batean y pues ahí va a intervenir también su otro hermano, que es David, que es el otro hijo de Sid, que aquí este chavo es un hippie. Es ahí vegano, pacifista, a pesar de que es enorme, es así una mole, pacifista, tatuador, de hecho es muy bueno para los tatuajes. Y pues entre los dos van a estar ayudando a su padre con el tema de pues tratar de obtener algo. Al final ellos se animan, la familia Dallas, a pelearle a esta empresa, y pues terminan llegando a un acuerdo, que es un acuerdo que decepciona mucho a Miles, porque pues les digo, él estaba pensando en el dinero. Yo quiero dinero porque necesito pagar mis deudas, pero pues en realidad al final nos dan una lección a todos, porque Sid termina recuperando los cómics. Él a lo que le interesaban eran los cómics. Y pues Sid, bien emocionado, les dice a sus hijos, a mí no me interesa nada de dinero, voy a publicar nuevamente The Domain. Entonces vemos cómo pues ahora se forma una editorial nueva, Dallas Comics, la cual está integrada por Sid, por Miles, por David, que está como de cierta manera como consejero. Luego llega esta chavita Tania, porque obviamente este personaje Jerry Jaspers, al enterarse de todo lo que ocurrió, pues termina despidiéndola. Y pues llega bien enojada pensando que Sid había conseguido una suma millonaria. Le dice, ¿sabes qué? Pues de perdido dame algo por el tema de lo que... pues lo perdí mi trabajo por tu culpa, ¿verdad? A lo que Sid termina contratando a Tania también para que sea escritora en la nueva editorial. Más o menos así termina el primer arco de historia de Public Domain. Se me olvidaba algo muy importante, pues ahí conforman supuestamente la editorial, luego empiezan a buscar un lugar donde van a poner su estudio, porque la idea es que siempre estén juntos como una familia, entre comillas. Y aquí otra de las revelaciones es que pues terminan encontrando un edificio que de hecho ya está adecuado, ya tiene todo el material listo. ¿Por qué? Porque resulta que ese edificio pertenece a este fanático que les había mencionado al principio, que le pedía a Sid que le firmara sus K-Issues, que resulta que es un cuate que se llama Mohamed, que también aquí, así como Tania es igualita a Aquafina, para mí que Chip Zdarsky hizo a este personaje Mohamed igualito al hindú de Eternals, que también salió en la serie de Obi-Wan, a que es comediante. Entonces este personaje Mohamed le dice, ¿sabe qué, señor Dallas? Usted pues nunca me ha cobrado un solo dólar por un autógrafo. Usted siempre dice que pues que lo hace por amor a los cómics, y yo también amo los cómics, entonces le voy a financiar su editorial durante un año.
Entonces ya tienen todo listo. Les comentaba, este ya es el final de el primer arco, pero también hay otro detalle antes de terminar, que pues resulta que Sid quiere dibujar de Domain, pero luego empiezan a aterrizarse, como que ahí todos los personajes empiezan a aterrizar. Tanto Tanya como Miles, que supuestamente van a ser los escritores, sí tienen sus dudas. Tanya empieza con la actitud normal de la gente actual de no, ¿saben qué? Ya no sé ni en qué nos metimos, a mí ya me despidió Jerry, entonces me va a ir muy mal, ya no me van a contratar en ningún lado y esto va a ser un fracaso. Por otro lado, Miles se da cuenta de que, ¿sabes qué? Pues mi papá sí fue el dibujante de Domain, ve por ahí un sketch que hace y dice, pero ya no le sale igual. Y ahí es donde entra David, que les digo que él era un tatuador y pues termina dibujando sobre el sketch que había hecho. Sí, hagan cuenta que lo entintó el dibujo y ya de Domain quedó muy bien. Entonces como que ahí revive la esperanza de que saben que va a entrar David también como entintador del título. Entonces pues ahí existe la posibilidad de que logremos algo importante. Así terminaba ahora sí el primer arco de historia de Public Domain. Muy bueno, los primeros 5 números, la neta. Me gustó mucho por el hecho de cómo presentaban este tema de cómo viven los escritores y los dibujantes cuando ya no están en su época de gloria. Pero la cosa cambiaría cuando ya empieza el segundo arco, que pues les digo, pasaron 2 años. Yo creo que Chip Zdarsky tuvo suficiente tiempo para idear la siguiente etapa de Public Domain, y aquí nos va a presentar pues que no todo es miel sobre hojuelas. Aquí va a haber detalles entre los miembros de la editorial de Dallas, como por ejemplo que desde el número 6, que es el primer número de este segundo arco, pues empiezan las diferencias, porque las ideas que traía el padre de familia Sid como el cabecilla, como el creador de Domain, pues se están chocando mucho con las nuevas generaciones, con sus hijos y con Tanya, que es la nueva escritora. De hecho, ellos le plantean que en vez de que sea el personaje clásico, sean ahora 3 personajes diferentes que sean de Domain, que compartan el poder. De hecho, la neta, y se los digo en serio, luego David hace unos diseños y ahora sí, la neta, el cómic que se diseñan estos chavos, la neta sí estaba bien progre. Entonces pues ahí empiezan los choques con Sid. Luego contrata una editora que era su antigua editora, que yo creo que es más o menos como una especie de reflejo de Karen Berger, que tuvo mucho éxito con la línea de Vértigo. Entonces Sid la contrata. Además de que empieza también Jerry Jaspers, el Stan Lee, a tratar de meterles el pie a la editorial Dallas. ¿Por qué? Porque cuando se entera que Domain ahora también es propiedad de Sid, que ambas editoriales, tanto Singular como Dallas, pueden publicarlo, pues él dice, es el momento de mi gran regreso a escribir mi personaje. Entonces lo vuelven a meter a la editorial. Además de que creo que se me había olvidado mencionarles que la cabecilla de Singular, la presidenta, es la hermana de Jerry Jaspers. Entonces pues ahí el vato llega y mete la cuchara en cualquier momento. Ahí medio lo quieren arreglar, el hecho de usar la publicidad de que regrese Jerry. Además de que le van a meter un nuevo escritor de Domain, el Domain de Singular, que es una especie de burla a los autores británicos, tipo, es un Alan Moore mezclado con Grant Morrison, mezclado con Garth Ennis, gótico. Incluso creo que esto tiene ciertas remembranzas a Donny Cates, o sea, es moderno, pero también es inglés. Entonces el detalle, obviamente Donny Cates no es inglés, pero me refiero a de que es un chavo. Entonces aquí el detalle es que pues el vato tiene sus ideas góticas acá, tipo Alan Moore y de construcción, y este cuate Jerry Jaspers dice, no, yo quiero que mi personaje golpee chicos malos. Entonces pues tienen muchos choques. Dallas contrata a esta editora que se llama Cynthia, y luego pues ella sí les pone un pero de hecho a los viejos, a Dallas, a Sid y también a Mohamed, el inversor, porque él también, como era tan fan de Sid Dallas, dice, no, yo quiero el Domain clásico. Y luego ya sí llega a decir, pues yo estoy pagando, entonces yo quiero el personaje que yo quiera. Pero luego ya Cynthia los pone en su lugar, dice que la neta los chavos traen buena onda, o sea, de que pues ellos tienen la razón. Además de que le saca, hace el trabajo que tiene que hacer un editor, saca lo mejor de cada uno de ellos. De hecho también se me quedó muy grabada una secuencia donde Mohamed le pide a Cynthia que, oye, fírmeme también este cómic, ya me lo firmaron todos los autores, y ella dice, yo no firmo cómics, el editor debe de ser una mano invisible. Sí les deja muy claro de que, mira, Tanya, tú vas a ser la que haga el plot, porque la neta tus diálogos, tus historias están chidas, tus ideas, pero tus diálogos están pésimos. Luego a Miles le dice, tú, pues tus historias son medio clichés, pero traes buenos diálogos, entonces tú vas a ser el
script, el guión, tenía el plot y pues las ideas también le toman en cuenta las ideas de David porque a él fue el que se le ocurrió lo de los 3 domains, entonces él pues igual sigue ahí entintando. Entonces ahí vamos a estar viendo también cómo choca Sid con sus hijos, luego también Jerry con el inglés. Luego creo que el punto culminante de este segundo arco es cuando se van a la Comic Con de San Diego. Obviamente para todo usan nombres diferentes, así como que parodias, y se van a la Comic Con, hacen un Ashcan, que es una edición previa, la sacan para que el público conozca que van a ver una nueva versión de The Domain. De hecho el Jerry se enoja mucho porque dice, no hombre, tenemos que sacar primero que ellos son 3 domains y que haya uno que sea mujer para ganar los derechos para las películas. Entonces pues no se les hace, pero como quiera Jerry les está metiendo ahí el pie. Y pasan otras situaciones personales que no quisiera comentarles para que se animen a leer el cómic. La neta está muy bueno, creo que fue una experiencia muy chida leer este Public Domain. Y hay una curiosidad que no quisiera dejar pasar, que Chip Zdarsky pues no es nada tonto, porque ya sacó en Image el cómic de The Domain. De hecho hasta dice, de las páginas de Public Domain les presentamos The Domain, que es la historia que se supone que están escribiendo estos chavos en la editorial Dallas. Entonces sí está curioso, no lo he leído, la neta no se me antoja leerlo sinceramente, porque sí les digo, se me hace muy progre. Y creo que Chip Zdarsky sí lo quiere dejar muy claro de que pues ahí está otra generación. A mí sí me hubiera gustado leer las aventuras del Domain clásico, pero bueno, pues qué se va a hacer. Entonces ahí está Public Domain. ¿Y dónde está la tragedia que les mencionaba en un principio? Pues creo que ya se los mencioné, pues es lo que ocurre tras bastidores, todo lo que está ocurriendo en la elaboración de un cómic, lo que les dije ahorita de cómo los viejos se sienten relegados, porque si lo dicen tal cual, estos chavos me hacen sentir viejo, mis ideas están obsoletas. Y también pues cómo tienen que batallarle, cómo se meten el pie, cómo tienen que tener todo listo para una convención. De hecho hasta en lo de San Diego sale que les meten el pie en un panel para que no vaya gente a lo de Dallas, pero luego así, o sea, es una historia que se va desarrollando y yo creo que esa sería la tragedia, la realidad más bien de lo que ocurre en los cómics. Después de esto vamos a pasar a nuestro siguiente cómic de este episodio, que es pues un título que al igual que Public Domain pues ya tuvimos, bueno, aquí se publicó completo en México, lo que va completo, y es el que les mencionaba hace rato, Crossover de Donny Cates. Ya tuvimos publicado en México en 2 tomos que publicó Camite la historia completa del número 1 al número 13. Ahorita voy a regresar a lo de historia completa. Y pues si ustedes ya han leído esta historia saben que tuvo pues mucha publicidad en su momento. Recuerdo que fue una locura cuando salió el número 1 por un cliffhanger que tenía. Todos querían una copia de ese primer número, además de que pues como les mencionaba, Donny Cates acababa de terminar su run de Venom, estaba en boga. La historia aquí nos va a presentar a un personaje que se llama Ellie, la cual es una protagonista que está en un mundo entre comillas real donde ocurrió un evento relacionado con los cómics. ¿Qué pasó? Que en la ciudad de Denver, Colorado, de repente aparecieron personajes de cómics y tuvieron así una batalla de nivel evento anual, tipo Crisis en Tierras Infinitas, tipo Secret Wars, todo eso. O sea, hubo una batalla y de repente apareció un domo. Entonces toda la ciudad está metida dentro de ese domo. Se crea una histeria colectiva en todo Estados Unidos contra los superhéroes. Entonces obviamente hay historietas. Esta fue la primera vez que aparecieron superhéroes en este mundo. Entonces esta chica Ellie es una chica que le gusta hacer cosplay. Ahí se disfraza con un antifaz y una hoodie para ir a una tienda de cómics, que de hecho es la única tienda de cómics, por lo menos allí en su barrio, que todavía vende cómics de superhéroes. Sí siguieron los cómics, pero de policías, de vaqueros, o sea, cosas que no tengan que ver con superhéroes. De hecho, la gente la llama traidora, le avientan cosas, luego se ponen ahí grupos religiosos afuera de la tienda diciendo que Dios odia las capas. Y pues aquí vamos a estar viendo la vida de esta chica que es una fanática de estas historias, pero pues la trama se va a mover cuando aparece otro personaje que se llama Ryan, que es el hijo de un pastor, el cual pues está haciendo estas manifestaciones contra los superhéroes. Le da una botella, una bomba molotov ahí a Ryan, que la termina aventando a la tienda de cómics. Empieza un incendio, pero al mismo tiempo Ellie, junto con el dueño de la tienda, que era Otto, me parece que es un viejito de ese clásico personaje que es el gruñón, pero que sirve en la historia para decir ciertas verdades y todo eso. Descubren que en la tienda está una niña que en realidad es un personaje de cómic. ¿Cómo se dan cuenta? Porque los personajes que vienen de los cómics aquí
aquí en este mundo traen los puntos de color, entonces así pueden diferenciar a una persona entre comillas real y a un personaje de cómics. Después de eso, lo que ocurre en la historia es que pues tienen que huir, le quieren ayudar a la niña a regresar a su casa, ya que menciona Ellie que ella también perdió a sus padres en el crossover y pues de hecho se llama Ava, también tiene poderes y pues la van a llevar ahí a Denver, hacen como una especie de viaje para poder llegar a esta ciudad donde está el domo, poder atravesarlo y pues tratar de reunir a esta familia, porque menciona, les digo, Ellie, que sus padres perecieron, entonces pues ella tiene esta responsabilidad y pues posteriormente se les va a unir Ryan, que a Ryan lo va a estar moviendo un personaje misterioso que más adelante se va a revelar y que además van a estar apareciendo muchos personajes, por eso se llama crossover, porque aparecen muchos personajes. Primero aparecen los de Donny Cates como unos que se llaman Payback, que era un cómic que tuvo en Dark Horse, me parece. Luego también aparecen otros personajes de otra historia que hizo en Image, la de God Country o County, no estoy seguro cuál era el título, nunca lo leí, que son elementos que van a ayudar a Ellie en esta búsqueda. Aparece también Madman, es de los primeros que aparece, de Michael Allred, y pues ya cuando llega a este domo, pues sí, entran y se topan con que efectivamente hay una batalla de crossover entre todos los personajes de superhéroes. Ahí es donde se sueltan los cameos, hay personajes de, pues está Hit Girl, están zombies de Walking Dead, están Witchblade, están Darkness, está... ¿A quién más aparecía ahí? Déjenme recordar tantito. Irredeemable, Incorruptible, Samaritan de Astro City, también aparecen un chorro de personajes de Rob Liefeld, de esas puras copias de la Liga de la Justicia y de los X-Men. Entonces este primer arco, les menciono, al igual, creo que es otra cosa que van a compartir estas historias. Public Domain les mencionaba que el primer arco nos mostraba cómo se formaba una editorial y el segundo arco cuáles son los problemas que se enfoca ya la editorial hecha, o de hecho más bien también el primer arco como que se enfocaba más en la familia y en los valores. Aquí ya es 100% pues cómo se hace una editorial, y acá en Crossover el primer arco nos va a mostrar pues esta búsqueda, esta historia lineal de ir a un punto A a un punto B para llevar a esta niña con su familia, y al final nos van a hacer una revelación que yo creo que todo el mundo se la sabe, de que Ellie también, este cosplay que usaba en realidad era un disfraz, porque ella también es un personaje de cómic. Entonces ya el segundo arco lo que nos va a estar mostrando es que ya cambia muchísimo la historia. ¿Por qué? Porque es el número 7, es como una especie de historia independiente protagonizada por Chip Zdarsky. Eso está bien curioso, porque de hecho yo ni siquiera sabía que Chip Zdarsky no se llamaba Chip Zdarsky, se llama de otra forma, es un alias. Y vemos que, bueno, ese es otro elemento que se introduce en el primer arco, que mataron a Brian K. Vaughan. Entonces, pero como que lo dejan así como una semillita, porque ahora sí el segundo arco muestra que hay un asesino de autores. Entonces este asesino se termina echando a Chip Zdarsky, pero aquí está curioso porque sí se salva, pero porque como Chip Zdarsky era un alias, entonces en realidad existen dos personajes, o de hecho no, creo que era la versión de cómic, porque creo que se dibujó en un cómic, no recuerdo en cuál era, creo que era en Sex Criminals, se dibujó Chip Zdarsky con Matt Fraction. Bueno, Matt Fraction era el escritor, entonces por eso existía otro Chip Zdarsky que era el del cómic, y este asesino termina echándose a ese, se salva el real, que usa su nombre real, no me acuerdo ahorita cómo se llama, tiene un nombre así bien X, me dio un chorro de risa. Era Dave Johnson o algo así, no recuerdo cómo se llama. Steve Murray. Pero creo que también usaba otro nombre, pero era Steve Murray, ese es el nombre de Chip Zdarsky. Y pues resulta que aquí lo que nos van a mostrar en este segundo arco es la búsqueda del asesino de autores. ¿Y quiénes van a estar a cargo? Pues hay una agencia que estuvo apareciendo desde el primer arco, que son como que los que están controlando todo este desmadre de los personajes de cómic, pero también van a aparecer los personajes de Powers. Saludos, Calaca, sus personajes favoritos de Powers de Brian Michael Bendis, y que pues van a estar los dos personajes, la chica y el policía, no recuerdo sus nombres, los detectives, que ellos son los que están liderando la investigación. Se topan a Ellie, se topan a Ryan, los meten ahí como una especie de cárcel, que me recordó mucho, de hecho es un homenaje que hizo Donny Cates en el primer arco a este número de Spawn donde están todos los superhéroes encarcelados, donde apareció Cereus. Entonces más o menos es lo mismo, y pues están tratando de sacarles información del asesino de autores. Ellie pues como que les trata de explicar, es algo bien chistoso los personajes de cómic cuando no entienden que son personajes. Los Paybacks
estos que aparecieron en el primer arco no sabían que ya habían sido cancelados. Estos de Powers no entienden que son personajes de cómics, que ellos los creó Bendis con ¿cómo se llama? Steve Oeming, no recuerdo cómo se llama. Y de hecho los llegan a aparecer sus creadores ahí en un cómic. Los interrogan de que qué onda con ustedes son nuestros creadores, ustedes nos hicieron hacer cosas bien gachas. No estoy muy seguro qué le hicieron a esta chava, la detective de Powers, porque dice, ay, esa vez que yo hice esto fue por su culpa, ¿no? Entonces resulta que pues ahí va saliendo la investigación y se revela que este personaje misterioso, porque tienen en la agencia encarcelado a un autor de cómics que es supuestamente el más poderoso de todos, resulta ser nada menos que Donny Cates. Donny Cates se inserta en la historia, de hecho hasta dicen, no puedo creer que él sea tan ególatra para meterse en su propia historia, y pues él tiene como que poderes. Primero trae un look tipo Alan Moore, de hecho hasta dice, sí, no, ya me cansé del look Alan Moore, ya me voy a regresar a mi look normal. Le ayuda a Ellie. Le explica que ella es un personaje de cómic que no tiene creador porque él es su creador, o sea, ella es la protagonista de la historia la de crossover, no de los otros títulos que están apareciendo. Entonces van a estar avanzando con el misterio del asesino. Al final sí aparece, no sé si decirles quién era, pero es un personaje, pues un villano de Image. Yo creo que con eso les digo todo para que también lean esta historia. Y pues creo que también vale mucho la pena este cómic de crossover. Les digo, sí, se me hizo muy entretenido. También me gustó mucho cómo acá Donny Cates también cambió y dio un giro completamente diferente a la segunda historia. Se mantuvo muy fresco y ustedes se preguntarán, ¿aquí cuál viene siendo la tragedia? Pues aquí la tragedia fue que todos saben que Donny Cates tuvo un accidente de automóvil. De hecho, se los mencioné en el episodio pasado de Venom. Y pues aquí lo que ocurrió fue que lamentablemente pues se quedó inconclusa la serie, no se ha retomado, se quedó en el número 13, por eso les dije que ya estaba publicada completa por el momento aquí en México. ¿Por qué? Porque no ha habido más números. De hecho se mencionaba en su momento que Donny Cates pues ya no se acordaba muy bien qué fue lo que seguía, entonces pues nunca sabremos si habrá una continuación de crossover. Yo espero que sí, que al final pues Donny Cates se recupere, esperemos y sí, sobre todo eso, que se recupere y que pues a lo mejor tenga ahí algunas anotaciones de qué seguía en esta historia, porque sí deja un cliffhanger muy, muy interesante. Sí aparecen más autores y creo que era un ejercicio muy divertido y sobre todo que creo que de cierta manera sí mostraba una fraternidad, un gusto por los cómics entre los autores, que vieran que se podía hacer una colaboración. Yo creo que eso es lo que más le rescato a esta historia de crossover y está muy divertida. Les digo, ya se publicó los 2 tomos en México, los pueden conseguir con Camite o con cualquier vendedor que tenga la historia y pues les digo, ojalá y algún día se concluya. La neta, también fue un gran cómic publicado por Image. Y pues ahora sí, para terminar, vamos a concluir con el tercer cómic de esta ocasión, que es uno que recientemente acaba de terminar su publicación y estoy hablando nada menos que de Local Man. Local Man es un cómic que fue escrito por Tim Seeley, que muchos lo recuerdan a Tim Seeley por Nightwing, por Grayson, por ¿qué más ha hecho? Chu, ya había hecho Chu también ahí en Image. Y también está, bueno, se supone que lo escribe Tim Seeley y lo dibuja Tony Flicks. Tony Flicks, que es el escritor y dibujante de Stray Dogs, esta historia de los perritos, la que publica, creo que también lo publica Image, aquí en México la publicó Camite, me parece que es el que tiene los derechos de Stray Dogs. Y aquí lo curioso es que Tim Seeley y Tony Flick se van a estar turnando. Por ejemplo, el arte. Bueno, primero creo que debería de mencionarles. Ellos mismos definen justo al final de la historia, en una carta que se avienta a Tony Flicks, él describe que Local Man es Image noventero, o los personajes de noventeros de cómics extremos conocen vértigo. Entonces la historia de Local Man nos va a presentar a un personaje que se llama Jack Xavier, que su nombre de superhéroe era Crossjack. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empieza la historia nos van a estar presentando que ocurrió una situación que en un principio no se nos revela, donde
este personaje Jack acaba de ser expulsado de un equipo de superhéroes muy importante que se llama Third Gen, la tercera generación, y pues hizo algo como que muy imperdonable. Es de dominio público, literalmente es de dominio público aquí que fue lo que hizo Crossjack. Está súper canceladísimo y pues no le queda más que regresarse a su pueblo natal, que viene estando no me acuerdo, se llama Farmington. No recuerdo ahorita cuál es el estado, pero es uno de esos estados americanos así de en medio de la nada. De hecho, creo que ni llegaba el Uber ahí donde él vivía. Y pues lo que nos van a estar presentando es que él llega y pues de cierta manera los problemas vienen detrás de él. Empiezan a ocurrir ciertas situaciones, como por ejemplo que llega y empieza a pelear contra un borrachito ahí del pueblo que había sido supervillano, que va y lo reta. Jack. Y otra cosa curiosa es que él es una especie de Hawkeye, y yo creo que es el personaje con el que más se le puede identificar. Es excelente con cualquier arma excepto con un arco y flecha. Entonces él de hecho su traje era como de Capitán América, traía un escudo, pero por el detalle de que fue expulsado de esta organización y que todo fue de conocimiento público, pues legalmente está incapacitado para hacer cualquier acto heroico. De hecho, hay una parte donde agarra una tapa de bote de basura para aventarla y dice, no, es que ese es como un escudo, no puedes usarlo y te vamos a demandar. De hecho, hasta llega el super equipo ahí a detenerlo. Y pues, ¿qué tiene que hacer? Pues al final, para poder investigar, porque resulta que empieza a haber unos asesinatos de ciertos personajes, también incluso este supervillano borrachito que les digo que se topó, pues se termina poniendo un pasamontañas. Todos saben que es él, pero legalmente no es él. Entonces va a empezar una investigación durante su estancia aquí en el pueblo. Ni siquiera sus padres que viven ahí en el pueblo lo soportan, quieren que se largue. Están muy consternados por lo que ocurrió, que de hecho al final sí se revela que él embarazó a otro personaje de su equipo, a una chica, que de hecho ni siquiera ese personaje estaba casada con otro miembro del equipo. Este cuate la embarazó y luego lo culpan de que por culpa de él perdió el bebé, o que él la forzó a que perdiera el bebé. Entonces como que al final nunca lo dejan 100% claro, pero por ahí va la tirada. Y pues vamos viendo este misterio que está relacionado con el pueblo, que está relacionado con que Crossjack, que es les digo Jack Xavier, salió de ahí. De hecho, incluso por haber sido su pueblo natal, llegaron a poner una instalación para entrenar superhéroes, como una especie de Teen Titans que iban a entrenar en ese pueblo. Y pues todo eso está relacionado con este misterio que hay en el primer arco. También les menciono que aparece la novia de Jack, que se llama Inga, así es era su novia de la prepa. Él la abandonó para irse de superhéroe y ahorita tiene un negocio muy exitoso. De hecho ella es como que la empresaria número 1 del pueblo, porque les digo que es un pueblo que está en la lona, literalmente es un pueblo ya casi fantasma, y pues ella es una líder de la comunidad que está tratando de rescatarlo. Ya más adelante vemos que está casada, tiene hijos. Como quiera el Jack pues le vale madre porque pues tiene todavía sentimientos por ella, y pues hay unas partes donde pues ahora sí que ya no se puede contener, le da con la Inga y luego más adelante tiene que hacer equipo con el esposo, que es el sheriff. Para terminarla de rematar, el esposo es el sheriff del pueblo y se van a ver inmiscuidos, por lo menos en el primer arco, con otro personaje que llega y que tiene ahí planes secretos. Está muy bueno el primer arco de Local Man, es un buen misterio, sobre todo ver este reflejo que les menciono de personajes que eran noventeros pero ahora están en un mundo entre comillas real. De hecho está curioso porque les decía de que los dos autores dibujaban y escribían el cómic. Tony Flicks dibuja lo que está ocurriendo en el presente con este Jack ya cuando es cancelado y que tiene que estar en este pueblo, y por otro lado Tim Seeley dibuja unos backups, que todos los números tienen backups. Hacen algo bien chido con lo que ocurre en el título con estos backups, donde vemos las aventuras noventeras de Crossjack. De hecho está chistoso porque sí, literalmente son así como cosas que hubieran ocurrido en los X-Men de los 90s y de cierta manera pareciera que lo meten solamente para rellenar, pero no, en realidad sí te da pistas de lo que está ocurriendo en el número o para dónde va la historia. Después de la publicación de este primer arco, que de hecho lo nominaron al Eisner, después salió un one shot que fue Local Man Gold, que de hecho tenía portada dorada, muy al estilo de los 90s, y esa fue una historia tipo crossover porque vemos que a este Jack se le aparece su versión de los 90s. Aquí lo que ocurre es que
pues es una especie de one shot que, como les decía, quiso ser como una especie de mezcla. Era algo que estaba ocurriendo en aquel entonces, donde quisieron pues publicitar a todos los títulos de Image. De hecho, aparecen otros personajes como de los Cyberforce. Luego también aparecen, creo que es incluso uno creado por Todd McFarlane, otro creado por Phil Hester. Sí, Phil Hester, el que hizo este cómic de El Cuervo, y luego también hizo estos otros cómics de que me gustó mucho, el Gotham City Year One, ya en DC, pero también incluso esos me gustó mucho, llega a aparecer hasta Joan Peters, la de Love Everlasting de Tom King. Ella también incluso llega a aparecer en este número. La historia tiene que ver obviamente con desfases temporales, que apareció esta versión joven de Crossjack, que está toda cancelable también, porque se la pasa tirándole piropos a las chavas, así piropos bien macuarros, y pues todo este equipo se da cuenta que ocupan un viajero del tiempo, por lo cual van a visitar a Joan, que está trabajando en un Walmart. De hecho, hasta ahí la catalogan como que es una crononauta que cada vez que se enamora reinicia la línea temporal, que es más o menos de lo que va Love Everlasting, por si no lo han leído. Entonces la van a ver, el Crossjack como que la quiere convencer, le dice ahí una macuarrada, pero luego resulta que el villano es otro personaje que tiene como que poderes de fuego, y al final pues sí logran como de cierta manera volver a lo que querían, que era como una especie de crossover. Creo que tiene algo que ver con otro evento que hubo de Image, no estoy muy seguro porque nunca lo leí, que tenía que ver con la mezcla de universos, y además toda esta trama está ocurriendo el Día de las Madres, entonces como que también lo quisieron dejar como que pues con una enseñanza donde al final de este one shot como que sí cambió la línea temporal para bien de Crossjack, porque ahora ya tiene una relación mejor con su madre, como que unas cosas ahí que le dijo al Crossjack del pasado como que sí le llegaron, o sea que como que sí cambió, algo así. Pero luego después ya vamos a volver nuevamente a la historia principal para el segundo arco, que viene siendo del número, me parece que es del número 6 al número 9, son nada más 4 numeritos. Y ahí vamos a tener ya una continuación directa de lo que estaba ocurriendo en el título, a consecuencia de lo que ocurrió en la primera historia de Local Man. Pues ahora otra vez se inmiscuye Jack Xavier, ahora con el tema de hubo un asesino que tuvo que ver con lo del primer arco, que tenía los poderes de uno de los Teen Titans que fue compañero de Crossjack cuando estuvo entrenando, de estos que les dije que llevaron al pueblo ahí de Farmington. Entonces pues él empieza a investigar lo que viene siendo el origen de este personaje. Luego por ahí anda otro personaje asesino, que es como una especie de zombie de agua, que también tiene que ver con estos Teen Titans. Les digo, se vuelve como que el tema principal, que fue de ellos, y pues es donde les digo que tiene que hacer equipo Crossjack con el esposo de Inga, que de hecho le siguen dando ahí Jack y esta Inga. Y pues se va a revelar ahí casi al final de este arco que hay otro personaje de los principales que pues es la mente maestra detrás de todo esto. De hecho, los mismos backups sirven para mostrar qué fue lo que le ocurrió a este personaje en el pasado que lo hizo cambiar tanto. Incluso está medio chistoso porque la forma en que se da cuenta Crossjack de la identidad de este personaje es porque va a buscar otros personajes que eran unos hippies, le dan drogas, luego se pone bien loco. De hecho hasta le andan mandando ahí fotos, le andan mandando packs a esta Inga por celular. Y luego tiene un viajezote Crossjack. De hecho en ese mismo viajezote le confiesa al esposo de Inga, al sheriff, que le está dando con ella. Y pues ahí ya hace como un viaje así bien mental, que de hecho rompe las viñetas. Se pasa Crossjack de la historia principal, se pasa al flipbook, al backup, que de hecho está al revés, se publica al revés, es un flipbook. Y ahí se da cuenta de quién es el personaje que está detrás de todo esto. Pero luego también le ponen ahí un 4 al final a Crossjack, porque al final de este arco se muere su papá, envenenado por este personaje que no les voy a revelar. Y aparte se revela un video de lo que ocurrió en el primer arco, donde Crossjack se echó a otro personaje. Entonces le echan la culpa tanto de, o sea, lo neutralizan mentalmente, lo neutralizan también. Si ya de por sí estaba cancelado, ahora está más cancelado. Y aparte, este zombie de agua que les platiqué crea una inundación ahí en el pueblo que casi lo destruye. Entonces sí queda así muy, muy chingón ese cierre del segundo arco de Local Man. Luego Tony Fleecs y Tim Seeley vuelven
a interrumpir la historia, ahora sacan otro one shot que se llama Local Girls, que está protagonizado por Inga y por otro personaje que se llama Neon, que es la chava que embarazó Crossjack, la que era miembro de su equipo. Y aquí vamos a estar viendo como que los orígenes de varios personajes. El origen de Neon, que pues nunca lo habían mostrado, que también era una hippie, era como de una comuna que estaba en Texas, que luego los bombardearon con unas sustancias de prueba y así obtuvo ella sus poderes, pero se murió toda su familia. Luego también el origen de este zombie de agua, que en realidad era otro Teen Titan, de estos personajes tipo Teen Titans. Y ya dejan todo listo para lo que viene siendo el arco final de Local Man, donde regresa después de varios meses, regresa Jack Xavier, pero ahora incluso ya trae barba, ya se dejó la barba para que no lo reconozcan. Regresa, pero aquí lo curioso es que regresa y el pueblo ya está como si nada. Entonces nadie le echa la culpa, porque también era bien curioso que como un gag que tenía el cómic era que siempre que se lo topaban algún personaje tenía que decir fuck Crossjack. Entonces aquí ya todo el mundo como que está normal, nadie le tiene resentimiento. De hecho hasta incluso el sheriff que le dice, oye, pues yo me echaba a tu esposa, ¿por qué no me haces nada? No le dice nada. Y esto tiene que ver con otro personaje que está más relacionado con el Gold. O sea, este cómic Local Man Gold, que parecía un one shot inofensivo, sí tuvo consecuencias. Y es un personaje que está buscando como que regresar el multiverso o acceder al multiverso. Eso también de hecho me recordó a una historia de Astro City que tiene que ver con eso. Pero aquí este personaje está usando como que una especie de control mental. Es el típico personaje que puede manipular los sentimientos y todo esto de las personas. Entonces crea como una especie de culto en el pueblo. Hasta la mamá de Crossjack que está metida en ese culto, está controlada. Y pues le toca a Jack tener que resolver todo esto. Se arma también un equipo con todos los personajes de soporte, con Inga, con el sheriff, que de hecho ya cuando lo regresan a la normalidad ya no quiere saber nada de Inga. También el único chofer de Uber que está en el pueblo, ahí en Farmington. Otros personajes que aparecieron ahí de fondo, otro sheriff también ahí aparece. Entonces se arma un equipo también que de hecho ya creo que ya les voy a revelar de qué se trataba más o menos, tampoco dándoles toda la historia. Sí, había como una especie de mafia, vamos a llamarla así, como una especie de mafia de tráfico, pero no de órganos o de personas, de poderes. O sea, secuestraban así como que chavitos que tenían habilidades y encontraban ahí la forma con máquinas y con técnicas de quitarles sus poderes y subastarlos. Entonces al final vemos que estos personajes de apoyo logran obtener poderes, pero a un precio, porque de hecho Inga obtiene poderes, ahí sí estuvo medio mamila, poderes de Spawn. De hecho se le aparece Malevolia y pues hasta tiene su relojito como Al Simmons. Entonces pues al final ya logran resolver todo este problema que tuvo Jack. Ya vencen a este villano, pero Inga se sacrifica para salvar a la mamá de Jack y pues ya se muere Inga. El relojito de Spawn llega a cero. Y aquí lo curioso es que vamos a tener también un número 25, o sea, del final de este arco que fue en el número 13, nos vamos a brincar al número 25. ¿Cómo? Sí, o sea, en vez de sacar el 14, sacaron el 25 y pues ahí es una especie de epílogo que pasa ya, creo que un año después, 1 o 2 años después de este final de arco. Y pues ya tenemos una resolución para todos los personajes. Ya Crossjack ya es como que un miembro amado de su pueblo. De hecho incluso llega a regresar, lo vuelven a aceptar en Tear Gen, que es el nombre de su equipo de superhéroes. También anda con una chava que es latina. De hecho su novia Inga les había dicho que era empresaria en el pueblo, tenía una especie de cafetería que se llamaba Aunt Inga Bakery o algo así, y ahora ya se llama la panadería de la tía Isama o algo así. No recuerdo cómo se llamaba la novia, pero era latina, así mexicana. Entonces ya todo en español. Y de hecho el Jack, hasta el hijo de su novia ya le dice papá. O sea, ya Crossjack se volvió un cuyello. Y pues aquí lo que presentan es que pues le van a dar un cierre a toda la historia, a todos los personajes. Crossjack queda así como que aprendió la lección de que no todo era ser superhéroe, sino de que podía apoyar de otras formas. O sea, como que le dan un cierre, así como que una redención a este personaje. Pero aquí les va lo más curioso, que cuando termina esta historia, o sea, de por sí dices, pues ¿por qué le pusieron un 25? O sea, número 25, o a lo mejor es un número especial como estos que salió de Gold o de Local Girls. No, lo sacaron porque al final de este número, de este epílogo, ya donde cierra la historia, tiene
una carta que ya les había mencionado de Tony Fleecs, donde él explica que este número ya es el final de Local Man, y él explica que cómo se les ocurrió la idea a él y a Tim Seeley, pues que estaban en la pandemia, que estaban viendo ideas, que luego se les ocurrió, oye, y si hacemos un cómic, como les había dicho yo hace rato, de que el Image noventero conoce a Vértigo, entonces se les hizo una muy buena idea. Los números salieron muy bien al principio, o sea, tuvieron un buen dinamismo, tuvieron muy buena crítica, fueron nominados a los Eisner, pero aquí viene el detalle, y también aquí lo ligo porque esta es la tragedia que tiene Local Man. Aquí el detalle es que Tony Fleecs dice que todo estuvo muy bien hasta que salió el número 4, porque muy apenas la libraron con el tema de los gastos y todo eso de vender el cómic con este número 4. Y pues ahí dice que independientemente puedes tener un cómic nominado al Eisner, pero eso no significa que va a ser exitoso. Entonces él mencionaba que él hizo este cómic, no lo hizo por dinero, pues, sino que lo hizo porque quería hacer algo diferente, pero que hacer Local Man le consumía demasiado tiempo, a diferencia de otros cómics como este que hace de los perritos, Stray Dogs, y luego tiene otro que se llama Feral, que no sé si tiene que ver algo con Stray Dogs, pero también son animalitos, y que a lo mejor Local Man le consumía 3 semanas del mes, y pues para no venderse o para no recibir tantas ganancias como si las recibía Stray Dogs o Feral, que solamente le consumían 1 semana al mes. Entonces dice, uno para poder lanzar un cómic independiente tiene que tener dinero de un cómic que sí venda. Entonces pues que, de hecho creo que también mencionaba que realmente no tenía más ideas para esta historia, y sinceramente sí, ahorita que ya la leí completa, sí les puedo decir que pues creo que Local Man sí terminó en lo que tenía que terminar. Creo que ya no se podía estirar más esta historia de la conspiración esta de los poderes que les platiqué. Creo que sí estuvo bien que cerrara en 13 números y 3 especiales, o sea 16 números. Creo que ya se contó lo que se tenía que contar, y creo que no se tomaron el tiempo en su momento durante la historia para presentar más pistas o algo así que alargara más la historia. Siento que no, creo que lo que se presentó y lo que se desarrolló fue lo correcto. Ya yo sinceramente pues no soy creador de cómics, no sabría yo cómo sacar un Local Man 2, porque les digo, le dan un buen cierre a este personaje de Crossjack, entonces pues no sabría yo cómo podrían estirar más todo este argumento. Entonces pues creo que también tuvo un final satisfactorio, sí, pero también sí me duele algo de que digan, oye, pues estos 3 cómics que yo les presenté, Local Man, Crossover y también Public Domain, los nominaron al Eisner, y eso no significa que sean cómics exitosos. De hecho, yo siempre he dicho que los cómics que nominan a los Eisner casi siempre son cómics desconocidos, salvo de repente que llegan a nominar algo de Marvel o de DC, pero casi siempre son así tipo historias independientes. Entonces sí siento que pues sí está mal esto, que no hayan podido desarrollar más su historia, pero pues nos presentaron un cómic que vale muchísimo la pena. Creo que estuvo muy bueno también este Local Man, pudieron cerrarlo, impresiones, mostrar lo que querían mostrar, y pues ahí va a estar también para el que lo quiera leer. Creo que ya van a sacar incluso el recopilatorio de este tercer arco, ojalá también algún día lo publiquen en México. Yo creo que la editorial que lo puede publicar es Camite, ya cuando se le acaben todos sus títulos, estos que publica ahorita, o el hype que trae ahorita con Invincible, con Tortugas Ninja, que de repente llegan a sacar algún cómic independentón, pues pueden sacar este de Local Man. La neta creo que vale muchísimo la pena. Y no me quiero ir sin antes de decirles que no se quisieron quedar con la espinita clavada, porque en este último número, en este número 25, el epílogo, tanto Tony Fleecs como Tim Seeley en el backup decidieron poner un Swimsuit Special. O sea, no sé, le quisieron hacer como los X-Men en los 90s y todos estos personajes que sacaban su número en traje de baño. Y pues sí, lo primero que nos ponen ahí en la primera página es este personaje neón, que si de por sí ya se la vivía encuerada todas sus apariciones, aquí salió en un splash page en tanga. Entonces pues sí, no se quisieron quedar con las ganas de mostrar estos personajes, y pues estuvo bien. Yo creo que al final pues mostraron lo que tenían que hacer, y dar este homenaje tanto a Image noventero, que ha estado muy en boga últimamente regresar estos personajes, como lo vimos con
crossover con les digo, me recordó mucho también Local Man Gold, el especial a crossover, con esto de el regreso de Witchblade, que también ya se está publicando. Yo creo que próximamente les doy una reseña de ese título. Ahorita creo que van 3 o 4 números, no los he terminado de leer. Y pues creo que se pueden sacar buenas historias. Ya ven Warren Ellis, que de todo eso noventero que se hizo con Stormwatch, pudo sacar esa gran historia de The Authority. Entonces pues hay que guardar sus proporciones, pero creo que pueden salir proyectos interesantes actualmente. Y pues ahora sí, después de todo esto vamos a terminar con el episodio de esta semana. Ojalá les haya gustado ver estas 3 historias de Image. Yo sé que son cómics que pues no son tan famosos como Marvel o DC, algunos sí son medianamente como crossover, y pues Public Domain, les dije, ya se trajo a México un tomo importado, pero también creo que hay que darle alternativas a estas historias. Entonces, ahora sí, sin más por el momento, aquí estuvo Joe Crossjack y nos vemos en la próxima.